Hades versus Anubis. El problema no comenzó con una guerra, comenzó con un error. En las fronteras del inframundo griego, las sombras empezaron a llegar incompletas. No gritaban, no huían, simplemente no estaban enteras. Algo faltaba en ellas, como si una parte hubiera sido retenida en otro lugar. Hades lo notó de inmediato, no porque fuera un dios iracundo, sino porque su reino funcionaba bajo un orden preciso. Cada alma tenía un peso, un destino, un lugar asignado, y ese equilibrio estaba siendo alterado. No levantó la voz, no convocó a las furias, observó. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en el Duat, Anubis hacía lo mismo. Las almas llegaban correctamente, pero algo había cambiado. No ofrecían resistencia. No temían el juicio. Caminaban hacia la balanza con una docilidad extraña, como si ya hubieran sido medidas antes. Anubis inclinó la cabeza. Eso no debía ocurrir. La muerte no era un caos, pero tampoco una maquinaria compartida. Cada dominio tenía límites claros desde antes de que los hombres aprendieran a enterrar a sus muertos, y esos límites estaban siendo cruzados. No hubo mensajeros, no hubo advertencias, solo una ausencia que se repetía. Hades descendió hasta el punto más profundo de su reino, donde incluso los dioses rara vez caminaban. Allí, el aire era espeso, y el silencio tenía peso. Tocó el suelo con la palma abierta. El inframundo respondió. Le mostró un rastro, no de invasión, sino de extracción. Alguien no estaba robando almas, las estaba reclamando antes de tiempo. En el Duat, Anubis observó cómo la balanza se detenía por primera vez. El corazón de un hombre quedó suspendido en el aire, sin inclinarse hacia ningún lado. Eso nunca ocurría. Anubis no expresó sorpresa, tampoco ira. Solo tomó su cetro y avanzó hacia las puertas que separaban su reino de lo que no debía tocarse. Dos dioses, dos dominios de la muerte. Ambos entendieron lo mismo al mismo tiempo. No se trataba de fuerza, no se trataba de orgullo, se trataba de control. Y cuando la muerte pierde sus fronteras, lo que sigue no es una guerra de dioses, sino un ajuste que nadie puede evitar. El encuentro no ocurrió en un campo de batalla. Ocurrió en un lugar que no figuraba en ningún mapa. Un pasillo antiguo, formado por piedra negra y arena endurecida, donde el aire no pertenecía ni al Duat ni al inframundo griego. Las almas no pasaban por allí. No era un camino para los muertos, sino para quienes los gobernaban. Hades llegó primero, no acompañado, no escoltado. Su presencia bastó para que las sombras se acomodaran a su alrededor. No imponía miedo, imponía permanencia. Todo lo que entraba en su dominio entendía que no habría regreso. Anubis apareció sin sonido. No caminó, simplemente estuvo allí, alto, inmóvil, con el rostro impasible de quien no necesita ser reconocido para ejercer autoridad. Durante un momento, ninguno habló. No era desconfianza, era medición. Tus dominios están interfiriendo con los míos, dijo Hades al fin, sin levantar la voz. Las almas llegan incompletas. Anubis no respondió de inmediato. Observó el entorno, las grietas en la piedra, la forma en que la oscuridad reaccionaba ante Hades. Las almas llegan antes de tiempo, respondió finalmente. No deberían cruzar tus puertas todavía. No hubo acusación en su tono, solo constatación. Hades dio un paso adelante. Mi reino no reclama lo que no le pertenece. El mío tampoco, replicó Anubis. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Ambos sabían que la verdad no estaba en las palabras, sino en lo que estaba ocurriendo fuera de ese lugar. Almas desviadas, juicios interrumpidos, pesos alterados. Algo está forzando el tránsito, dijo Hades, y está ocurriendo a través de tu dominio. Anubis inclinó apenas la cabeza. O a través del tuyo. Esa posibilidad quedó suspendida entre ellos, no como una amenaza,
como una realidad. Anubis apoyó su cetro en el suelo. La arena bajo sus pies se oscureció. La muerte no admite superposición, dijo. Si los límites se rompen, no habrá orden que sostener. Hades asintió lentamente. Entonces alguien tendrá que ceder. Anubis alzó la mirada. O ser detenido. No fue un desafío, fue una conclusión. Y en ese pasillo que no pertenecía a ningún reino, ambos entendieron que ya no se trataba de investigar. Se trataba de decidir quién tenía derecho a reclamar el final de los hombres. El primer indicio fue el silencio. En el inframundo, ciertos pasillos comenzaron a vaciarse. No había gritos, no había sombras errantes. Simplemente nada. Sectores enteros donde antes el murmullo constante de los muertos mantenía vivo al reino, quedaron inmóviles. Hades recorrió esos lugares sin prisa. Las antorchas seguían encendidas. Las puertas seguían selladas, pero las almas no estaban. No habían huido. No habían sido castigadas. Habían sido removidas. En el Duat, el efecto fue distinto. Anubis observó cómo las filas ante la balanza se acortaban, no porque los muertos dejaran de llegar, sino porque algunos jamás aparecían. Cuerpos enterrados, rituales cumplidos, oraciones dichas correctamente, y aún así, ausencia. Anubis avanzó hasta los registros antiguos, aquellos que solo se consultaban cuando algo había salido mal por generaciones enteras. Los nombres seguían allí. Las muertes estaban marcadas. Pero el tránsito... No. Eso no era un error natural. Era una intervención. Sin anunciarse, Anubis cruzó una frontera que jamás había traspasado. No fue una invasión abierta. Fue un paso preciso, calculado, hacia una zona del inframundo que no estaba destinada a ningún dios en particular. Hades lo sintió antes de verlo, no como una amenaza, sino como una presión, como si algo firme hubiera decidido avanzar, sin pedir permiso. «Estás fuera de tu jurisdicción», dijo Hades, apareciendo entre las sombras. Anubis no se detuvo. «Almas que deberían ser juzgadas aquí no existen en ninguno de los dos reinos», respondió. «Si no están en el tuyo, entonces, algo en el tránsito está fallando». Hades observó el espacio que los rodeaba. Las grietas, el aire espeso, el eco apagado. «Esto no es un fallo», dijo. «Es una ruptura». Anubis se giró por primera vez. Entonces alguien la provocó. El suelo tembló levemente. No por un ataque, por acumulación. Demasiadas muertes sin destino. Demasiadas almas sin final. Hades extendió la mano y una de las grietas se abrió. Dentro no había oscuridad ni fuego. Solo vacío. «Si esto continúa», dijo, «no quedará nada que juzgar». Anubis cerró los dedos alrededor de su cetro. «Entonces no voy a esperar a que colapse solo». Ese fue el momento exacto en que la confrontación dejó de ser inevitable y pasó a ser inmediata. El primer golpe no fue simbólico. Anubis avanzó y su cetro descendió con un movimiento corto, preciso. Donde impactó, el suelo del inframundo se volvió arena negra. Los caminos de las almas se quebraron y varias sombras fueron arrastradas fuera de su curso. Hades respondió sin retroceder. El suelo se alzó como una muralla y golpeó a Anubis en pleno torso. No fue un gesto de advertencia, fue fuerza directa. El dios egipcio fue lanzado varios metros atrás, arrastrando fragmentos de ambos reinos con él. El espacio comenzó a colapsar. Rutas superpuestas, juicios interrumpidos, almas atrapadas entre dominios que no las reconocían. Anubis se incorporó y avanzó otra vez. Esta vez no buscó precisión, buscó cierre. Su cetro trazó un arco amplio y arrancó una porción entera del inframundo, dejándola suspendida en el vacío. Hades cruzó esa distancia en un instante. El choque fue brutal. No hubo palabras. No hubo contención. El impacto entre ambos abrió una grieta que ningún reino podía sostener. Las almas cercanas se disolvieron sin destino. Y entonces,
El cielo se partió. Un rayo descendió con una violencia que superó al propio inframundo. El golpe separó a ambos dioses de forma inmediata. El espacio se congeló. Zeus había llegado. El aire ardía alrededor de él. Antes de que Hades pudiera hablar, Zeus avanzó y lo golpeó con el dorso del rayo. El impacto lo lanzó contra el suelo, con una fuerza que hizo temblar todo su reino. «No», dijo Zeus, «no aquí». Hades intentó incorporarse. El segundo golpe cayó sin aviso. Esta vez, Hades no volvió a levantarse de inmediato. Desde el otro extremo, la luz dorada de Ra atravesó el vacío. No con violencia, sino con peso. Su presencia estabilizó lo que aún no se había roto del todo. «Basta», ordenó Ra. «Cada camino vuelve a su origen». Zeus alzó el rayo una última vez. «Ninguno de ustedes tiene permiso para cruzar lo que no gobierna». Hades apretó los dientes, pero no respondió. Anubis retrocedió un paso. No por derrota, por orden. Las rutas comenzaron a separarse. El Duat se cerró sobre sí mismo. El inframundo se replegó. Zeus observó a Hades antes de retirarse. «Tu reino existe porque se mantiene», dijo, «no porque se expanda». Luego desapareció. Ra fue el último en irse. El silencio regresó. Hades permaneció solo, de rodillas, mientras las grietas se sellaban lentamente. El inframundo seguía en pie, pero no intacto. Desde ese día, ciertos caminos quedaron sellados para siempre. Algunas almas jamás volvieron a aparecer en ningún registro, y ninguno de los dos dioses volvió a cruzar ese límite, no por respeto, por advertencia.